Precisamente de esto vamos a hablar con nuestra editora económica, Daniela Blandón, que la tenemos aquí en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Entonces, Daniela, recordemos algunas de las propuestas económicas del ya presidente electo de la Argentina, Javier Milei. Son sus propuestas, no sabemos hasta qué punto podrán materializarse, pero vamos a recordar lo que está en negro sobre blanco. Claro que sí. Le propongo que iniciemos primero diciendo cuáles son esos retos que va a tener y luego analizamos las propuestas, porque los retos que le esperan a Javier Milei no son pocos. Va a tener que lidiar con una inflación altísima, un crecimiento que está estancado. De hecho, es uno de los dos únicos países de la región que va a tener decrecimiento este año, de acuerdo con el Banco Mundial, con la CEPAL, una enorme deuda también externa y devaluación creciente. También va a tener que evaluar su política de exportación de granos, el desarrollo de este enorme yacimiento petrolífero en Vaca Muerta y sus vínculos, y esto es muy importante, con socios comerciales clave, incluidos China y Brasil, además de Estados Unidos. Esos son sus principales socios comerciales hoy por hoy. Vamos a comenzar con la inflación. Desde febrero de este año, Argentina volvió a una inflación anual de 3 dígitos, como no sucedía hace 3 décadas. Esta es una de las más altas del mundo, junto con la de Venezuela. Vamos a analizar el gráfico como en 2018, a finales de 2018, cuando inició el mandato de Alberto Fernández, la inflación anual era del 47,6%, se ha venido disparando, hoy en día está en un 142,7%, Rosa. Y se dice que uno de los impulsores en los últimos meses de esta inflación fue la devaluación de la moneda que pidió hacer el Fondo Monetario Internacional, esto como parte del préstamo de 44.000 millones de dólares que tiene con este organismo. Y toda esta situación económica, Daniela, como decía antes de entrar en propuestas, ¿cómo afecta al desempleo? ¿Cuáles son las cifras de desempleo en Argentina? Claro, entonces el desempleo, si bien ha bajado en los últimos años, como lo vamos a observar en el gráfico, la tasa de desempleo, de hecho, del segundo trimestre de 2023 es la más baja desde que en 2016 se inició una nueva serie. Estamos hablando de un 6,2%. Quiere decir que entre abril y junio pasado, 872.000 personas estaban buscando trabajo en Argentina. El porcentaje de la población ocupada del 45% también están máximos desde ese entonces. Sin embargo, Rosa, aquí hay que hacer énfasis en algo bastante relevante, y es la informalidad, que sigue siendo uno de sus grandes flagelos, como lo es en muchos países de la región. Aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores están en esta condición. Ahora, hay que hacer una aclaración bien importante en este caso, y es que esta medición, tanto de pobreza como de desempleo, abarca los 31 conglomerados urbanos más importantes del país. Allí viven 29 millones de personas, pero recordemos que el total de la población de Argentina es de 46 millones de habitantes, así que estamos hablando de una muestra pequeña, sí, o de una muestra que no refleja toda la realidad del país. Daniela, y hablemos ahora de otro índice que nos revela bastante de la situación con la que Argentina ha acudido a esta jornada de comicios, y es la de la pobreza, ¿no? Claro, entonces hablábamos de que se está analizando solamente la población de estos 31 conglomerados urbanos. Hoy en día de la pobreza, quienes viven por debajo de la línea de pobreza son el 40,1% de esa población. Dentro de ese 40,1%, la tasa de indigencia es del 9,3%. Hablamos de unas 2,7 millones de personas que viven en indigencia. Ahora observemos el gráfico. Cuando inició mandato, Alberto Fernández estaba en un 32% de la población, 8,9 millones de personas. Hoy en día hablamos de 11,8 millones de personas que están padeciendo esta situación. En un 56% de los habitantes de entre 0 y 14 años, Rosa, son pobres. Quiere decir que la tasa de pobreza infantil es mucho más alta que la tasa nacional, y lo mismo pasa con la indigencia, 13,6% estaba al cierre de este periodo. Retomamos el hilo donde lo habíamos dejado, y era precisamente en cuáles son las propuestas en el ámbito económico de Javier Milei, que sin duda han sido uno de los elementos, ¿no?, que lo han diferenciado de las políticas tradicionales, de los candidatos tradicionales, tanto en las primarias como en la primera vuelta, y sin lugar a dudas en este balotaje, a pesar de que, recordemos, la otra gran pata de su programa electoral es una cuestión que tiene mucho más que ver con derechos sociales y humanos.
asuntos que analizaremos más adelante. Ahora nos centramos en la cuestión económica. Retomamos aquí la situación en el estudio con Daniela Blandón, editora de Economía de France 24. Ahora sí, Daniela, hablemos de estas propuestas. Claro, entremos en materia. Se ha escuchado mucho hablar de la motosierra económica de Javier Milei, que lo que plantea es achicar el tamaño del Estado, deshacerse también del peso en favor del dólar para reducir la inflación. También busca cerrar el Banco Central y retirar los controles a las divisas. De todas formas, él ya ha aclarado que son medidas que llevarían tiempo de aplicar, inclusive si tuviera la aprobación del Congreso. Por eso yo quiero preguntarle al invitado, pues bueno, primero, ¿cómo funcionaría esta dolarización? ¿Qué puede esperar la gente a partir del 10 de diciembre? Porque me imagino que muchos están pensando que a partir del 11 de diciembre ya la economía va a dolarizarse y eso no es tan fácil, como plantearlo de esta manera. ¿Cómo va a ser esto en la práctica? Bueno, ahí hay que asumir dos cuestiones. Primero, el apoyo político para la dolarización. Segundo, yo diría el apoyo judicial. Quiero decir, la Corte Suprema se ha expedido en relación con la dolarización. Por lo tanto, frente a esa palabra de la Corte Suprema de Justicia, el propio Milei planteó que posiblemente vamos a un sistema bimonetario. Ahí hay una discusión que es parte de este debate que se abrió, yo diría, en el trayecto que va de la primera vuelta al balotaje. Eso por un lado. Segundo, las condiciones de la dolarización en la Argentina son muy complejas porque la Argentina no tiene dólares para afrontar una dolarización. Inclusive no tiene nada que ver con el caso de Ecuador, al cual siempre se remite con respecto al tema de la dolarización. Cuando Yamil Maguad llevó adelante la dolarización en Ecuador, había otras condiciones. La propia dolarización, que tiene grandes problemas de realización en la Argentina, también tiene que asumir sus propios desafíos en el caso de que se realice, que es un año y medio de inflación alta para después equilibrarse. O sea, el proyecto de dolarización es uno de los proyectos más complejos en términos técnicos y en términos políticos y en términos judiciales. Y después no hay que olvidarse si efectivamente el gobierno tendrá la adhesión social para llevar adelante la dolarización, teniendo entre su voto, entre su, llamémosle, en su mosaico de adhesiones, un voto moderado que no está tan convencido de la dolarización, si bien obviamente está convencido de la reducción del gasto público, si bien está convencido de la reducción de la inflación, posiblemente parte de ese voto moderado no esté tan de acuerdo con la dolarización. La dolarización hasta ahora se ha planteado como un discurso electoral muy eficaz, porque fundamentalmente la dolarización lo que tiene, y a veces hay que tomar esto en cuenta, la dolarización tiene dos lecturas. Una propuesta de progreso, en términos, construye la legitimidad de un progreso posible. Y segundo, como lo planteó Milei, la dolarización es un arma, entre comillas, contra una clase política que aumenta el gasto público. Por lo tanto, la dolarización tiene esa doble cara de Jano. Por un lado, plantear un proceso de progreso y estabilidad, y por el otro lado, plantearse como un castigo a la clase política. Bueno, hay que ver que efectivamente cómo en términos técnicos, políticos, sociales y judiciales va a llevar adelante la dolarización. Yo diría que es el tema más complejo. Antes va a tener que resolver qué hacer con el cepo cambiario en un país donde no hay dólares, por ejemplo, y resolver una cantidad de cuestiones muy importantes, por ejemplo, los dólares para los importadores, la discusión acerca de si las empresas pueden sacar sus dólares para invertirlos en otros países o reinvertirlos en sus casas matrices. Bueno, hay un conjunto de problemas técnicos, diría yo, que no son de fácil resolución para poner el 11 de diciembre en marcha una dolarización. Creo que va a ser un proceso bastante largo en el caso que quieran instalar un proceso dolarizador, inclusive aunque quisieran instalar la construcción de una sociedad bimonetaria, que posiblemente sería más fácil, pero también llevaría algunas cuestiones técnicas y legales que habría que resolver.
Esteban, y para que lo entendamos desde fuera de Argentina, usted nos plantea, como dice, una propuesta que electoralmente es muy atractiva, que sin embargo, usted mismo lo describía, tiene, pues, digamos, algunos obstáculos técnicos, judiciales, políticos para llevarse a cabo. Le pregunto, ¿qué tan presente en el día a día está la economía en la sociedad argentina como para que la población haya optado por votar por una medida que plantea tantas incertidumbres, que parece un poco tanto como la última de las opciones? No, lo que ha pasado yo creo fundamental es que el proceso de inflación, la inflación fundamentalmente, hasta yo se lo digo a mis estudiantes, el problema de la inflación no es un término solamente de números. El problema de la inflación es que lo que diluye la inflación, lo que desestructura la inflación es una expectativa de futuro y una esperanza social. Y ha impactado mucho en la vida cotidiana de las familias, sobre todo en las clases medias bajas y los sectores populares. Efectivamente, la propuesta de dolarización se introduce en esa complejidad, en esa, repito, esa fatiga social y esa incertidumbre de la vida cotidiana donde un conjunto de personas entienden que la dolarización puede ser un instrumento para salir de esa incertidumbre. Y creo que en ese sentido toma legitimidad la dolarización. Ahora, también toma legitimidad la dolarización, como diría un filósofo argentino, como un significado vacío. Quiere decir que aparece como un recurso discursivo que logra adhesión, más allá de si se puede poner esto o no en la práctica. O sea, genera una expectativa y genera la palabra de un político que piensa en una trayectoria de cambio. Entonces, no sé mucho bien qué es eso, pero lo apoyo. Siempre dentro de los escenarios electorales cabe siempre esto. No sé mucho de qué se trata, pero me parece que su idea de cambio va muy bien. Esteban, estaba mencionando los sectores populares y quiero devolverme al tema de la pobreza que ha venido incrementando en los últimos años. Sabemos que Javier Milei es enemigo de los subsidios. Podemos decir, primero, que la política actual de subsidios no ha funcionado para bajar la pobreza y qué se puede esperar entonces para este nuevo vuelco que le da al país hacia un gobierno de derecha en ese sentido. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Yo lo que diría es lo siguiente, el peronismo hoy, ante esta elección, lo que tiene que observar, y lo que ha observado seguramente lo hará, es que un conjunto importante de los sectores populares, que era su base histórica electoral, ha votado en contra. Este es el primer punto. Tiene que ver por las condiciones económicas, tienen que ver por las condiciones sociales, por las últimas transformaciones de los últimos años, pero el peronismo, efectivamente, hay una fuga de votos y de representación que se le fueron de los sectores populares. Esta es la primera cuestión a analizar. Segunda cuestión, analizar la pobreza. Efectivamente, la mayoría de esos sectores populares están con problemas económicos para resolver su vida cotidiana y en algunos casos, como usted bien lo planteaba, en situación de pobreza. Y en otros, absolutamente peor, en situación de indigencia, que es un porcentaje mucho menor, pero efectivamente el porcentaje de pobreza sí hay que tenerlo en cuenta. Milei ahí tiene un problema. ¿Qué va a hacer con esos pobres? Si va a mantener los subsidios que en principio advirtió en la última parte de su campaña que los mantendría, habría que ver de la forma que los mantiene. Es toda una discusión esto, ¿cierto? ¿Cómo lo va a mantener? Hay que ver el caso de Italia, ¿cierto? Con Giorgia Meloni y el rédito de cittadinanza, que eran subsidios muy parecidos a algunos en la Argentina. Hay que ver cómo va a resolver el tema de los subsidios, qué implicará acceder a los subsidios y demás. Pero el tema de la pobreza no es un tema mecánico, no es que mañana se reduce el gasto público, las empresas privadas empiezan a crecer, empiezan a invertir y la pobreza se reduce. Yo diría que va a haber un proceso de reacomodamiento donde la pobreza inclusive puede subir. Daniela, no sé si tiene algún otro comentario, alguna otra arista antes de despedir esta crónica.
Un comentario sobre el tema del dólar, y es que un dato, y es que de tantos países que hay en el mundo, menos de una decena tienen el dólar como moneda de curso legal y aún menos lo tienen como única moneda de curso legal, así que pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y pues bueno, me gustaría obviamente hacer muchas más preguntas al invitado, pero por cuestión de tiempo hasta ahí dejaremos. Pues seguro que tendremos mucho tiempo es lo que tendremos, Daniela, para analizar cómo estas promesas en campaña se materializan, si lo hacen. Otra de las cuestiones claves será poner fin al Banco Central de Argentina. Seguro que tendremos muchas crónicas de economía para analizar esta cuestión. Muchas gracias, Daniela. Claro que sí, un placer estar acá. Y Esteban, yo quisiera